Y, y continuamos aquí en Alta Política, como todos los martes, en vivo en la señal 2 de Somos Alta. Muy buenas noches, Javier Cornejo. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Y bueno, escuchando los panelistas anteriores, los chicos, el padre Méndez, y con la preocupación de que frente a un gobierno nacional que tiene como objetivo la destrucción virtualmente de la cédula formativa de todo el Estado, como es la familia, en esta reforma de un código civil que realmente echaría por tierra toda nuestra organización, no solo familiar, sino directamente como Estado, como nación, resulta curioso que en el otro lado del mundo, casualmente en el lugar de donde se toma o se abreva quizás el argumento del léxico setentista que tanto se impera hoy, como es la parte izquierdista o la parte marxista del esquema, donde nació teóricamente esta cuestión, es decir, la nación rusa. El presidente de la nación rusa, Vladimir Putin, casualmente en la última o la primera entrevista que concedió a los medios después de asumir la presidencia de la nación, fue una entrevista larga en la que tocó todos los aspectos que hacen a la vida y al Estado ruso. Especialmente el tema de la familia, especialmente sus palabras exactas son de que el Estado debe cuidar a su feligresía, en un respaldo absoluto a las iglesias ortodoxas y musulmanas, que son las que imperan en la nación rusa, en la que el propio presidente toma como bandera de lucha dentro de su nación la defensa de las creencias y de la religiosidad y de la familia. Hasta el punto que Putin ha vuelto a generar, después de que se cayó la Unión Soviética, el muro de Berlín y lo que era la vieja Unión Soviética, la vuelta a la religiosidad, digamos, de Rusia. Así es, después de la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de lo que el Estado soviético en su momento ocasionó en las iglesias. Inclusive con educación religiosa en las escuelas. Con educación obligatoria religiosa en las escuelas. El video eran de 3 horas, la entrevista, tratamos de condensarla en 11 minutos. Ahí estamos. Señor director, si es posible poner en el aire la entrevista de Putin. Hola y bienvenidos a RT. Nos complace decir que hoy entrevistamos al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Para nosotros es un honor especial, ya que el líder ruso ha decidido conceder su primera entrevista desde su investidura precisamente a nuestro canal. Muchas gracias por haber accedido a dedicarnos su tiempo. Si la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad se convirtieran en una institución que tomara las decisiones a favor de una de las partes interesadas, en este caso, dejaría de existir, como sucedió con la Sociedad de Naciones, el Consejo de Seguridad de la ONU y la ONU en general es una organización para buscar compromisos. Es un proceso complicado y solo como resultado de este minucioso trabajo podemos esperar el éxito. Entendido. Señor presidente, otra pregunta que me gustaría hacerle es que un número de naciones occidentales y árabes han sido encubiertas con el apoyo del ejército sirio libre. De hecho, algunos de ellos lo están haciendo ahora abiertamente. Por supuesto, la cuestión aquí es que se sospecha que el ejército sirio libre recluta en sus filas a reconocidos miembros de Al-Qaeda, de modo que el giro de la historia es que muchos de esos países que han sufrido el terrorismo en carne propia están patrocinando el terrorismo en Siria. ¿Es una justa valoración? Sabe, siempre que alguien quiere conseguir un resultado que, según su opinión, es óptimo, normalmente no escatima medios. Trata de utilizar todas las posibilidades para alcanzar el resultado necesario. Lo que ocurre después, normalmente no se piensa en ello durante el proceso del trabajo, mientras se consiga el resultado. Esto ocurrió durante los acontecimientos afganos, cuando la Unión Soviética entró con sus fuerzas armadas en Afganistán, cuando nuestros socios actuales apoyaban allí al movimiento insurgente y en sí crearon a Al-Qaeda, que más tarde arremetió contra los mismos Estados Unidos. Hoy en día alguien quiere utilizar a los combatientes de Al-Qaeda o a gente de otras organizaciones
pero con puntos de vista igual de radicales para alcanzar sus objetivos en Siria. Es una política muy peligrosa y poco previsora. Entonces, hay que abrir ahora mismo las puertas de Guantánamo y meter a todos los reclusos de Guantánamo en Siria, que guerreen. Es que, en realidad, es lo mismo. Solo que no hay que olvidar que esos ciudadanos arremeterán contra sus benefactores. Y estos ciudadanos no deben olvidar que será construida para ellos una nueva cárcel como la que hay ahora al lado de Cuba. Esto es, quiero remarcarlo de nuevo, una política poco previsora. Y habitualmente, un enfoque como este conlleva a consecuencias muy graves. ¿Y si gana Mitt Romney? Aquí tengo algunas citas de 1 o 2 meses atrás. Este es el hombre que, si llegase a la Casa Blanca, ha dicho: sin duda Rusia es nuestro principal enemigo geopolítico. Luchan cada causa para los peores del mundo. Y agregó: Rusia no es un personaje amistoso en la escena mundial. ¿Podría trabajar con él? Sí, claro, podremos. Vamos a trabajar con aquel que sea elegido por el pueblo estadounidense. Pero vamos a trabajar tan efectivamente como lo quieran nuestros socios. En cuanto a la posición del señor Romney, entendemos que parcialmente tiene carácter preelectoral. Es retórica preelectoral. Pero claro, creo que sin duda es errónea. Porque comportarse así en el ámbito internacional es lo mismo que usar instrumentos de nacionalismo y segregación en la política interna de su propio país. En el ámbito internacional es lo mismo cuando una figura política o una persona que pretende ser el jefe de Estado, además de un gran país como Estados Unidos, y a priori, declara a alguien como su enemigo. Por cierto, esto nos lleva a otra idea. Si estamos hablando del sistema de defensa antimisil y nuestros socios estadounidenses nos dicen: esto no es contra ustedes. ¿Y qué pasa si el presidente de Estados Unidos llega a ser el señor Romney, que nos considera como el enemigo número 1? Entonces, en aquel caso, estará en contra de nosotros, ya que tecnológicamente todo está ahí organizado de este modo. Y si tenemos en cuenta que el escudo de defensa antimisil está pensado no para un año y ni siquiera para una década, y la posibilidad de que llegue al poder una persona con el punto de vista del señor Romney es muy alta, ¿cómo tenemos que comportarnos para garantizar nuestra seguridad? Hay gente que necesita un enemigo, necesita la imagen de un enemigo, tiene que luchar contra alguien. Ahora me gustaría hablar sobre el juicio y encarcelamiento de las Pussy Riot, la banda punk. Han habido muchas críticas diciendo que la condena fue demasiado fuerte, que el asunto se agrandó demasiado y que realmente se les volvió en contra, y que con tanta publicidad que se le dio, hizo que más gente estuviera a favor de las Pussy Riot. Mirando hacia atrás, algo que siempre resulta útil, ¿cree que el caso podría haberse manejado de otra forma? ¿Y podría usted traducir el nombre del grupo al ruso? Usted lleva bastantes años en Rusia. Las Pussy Riot, la banda punk, no sé cómo les llaman en ruso, presidente. Quizá usted me lo pueda decir. ¿Y puede traducir la misma palabra al ruso o no? ¿O no puede hacerlo por razones éticas? Creo que no lo puede hacer por razones éticas. Incluso en idioma inglés suena indecente. No estoy preparado y no quiero comentar la decisión de la Corte rusa, pero quisiera prestar su atención al aspecto moral del caso. ¿En qué consiste? Primero, no sé si usted sabe o no, pero hace un par de años, en uno de los grandes supermercados de Moscú, ellas colgaron 3 espantapájaros en un lugar público con un cartel que decía que hay que librar Moscú de los judíos, homosexuales y de los gastarbeiters, o sea, trabajadores extranjeros. Me parece que ya en aquel momento las autoridades debían haber prestado atención a eso. Después hicieron sexo en grupo en un lugar público. Como se dice, eso es problema de cada uno. Si la gente tiene el derecho de hacer todo lo que les dé la gana, si esto no va en contra de la ley, pero en un lugar público, considero que se debía haber prestado la atención de las autoridades a eso. Lo que hicieron en un templo, ellas inicialmente llegaron a la iglesia Yelohovskaya y armaron una
al Araka allí un acto de vandalismo. Después se trasladaron a otro templo para armar otro acto de vandalismo. Usted sabe que nuestro país guarda graves recuerdos del periodo inicial de la época soviética, cuando resultó afectado un gran número de sacerdotes, y no solo ortodoxos, sino también musulmanes y de otras religiones. Simplemente, el poder soviético, sobre todo en su primera etapa, trató con suma crueldad a los representantes de confesiones religiosas. Fueron destruidas muchas iglesias. Todas las religiones tradicionales del país sufrieron un gran daño. Hablando en general, el Estado debe proteger los sentimientos de los feligreses. No voy a comentar ahora si el fallo que se les ha dictado es adecuado o no. Yo creo que estas chicas tienen abogados y son ellos los que representan sus intereses ante el tribunal. Claro que veo lo que ocurre a mi alrededor, la reacción en el mundo, pero esta reacción no puede ser el factor determinante de mi conducta. Mi principal motivación pueden ser solo los intereses del pueblo ruso, y nuestros niños urgen tal protección. Nadie se dispone a usar esta ley como un instrumento de lucha contra el Internet, la limitación de las libertades en el Internet. Pero estamos en el derecho de defender a nuestros niños. Se está degradando. El año pasado, la cantidad de drogas producidas en Afganistán se incrementó en un 60%. A propósito, no recuerdo bien, puedo errar en las cifras absolutas, pero un 90% de la heroína en el mercado británico es de origen afgano. Es una desgracia común y una amenaza común. Para Rusia es una amenaza muy seria a la seguridad nacional, sin ninguna exageración. De todo el narcotráfico afgano, más del 20% se queda en territorio ruso. 70 toneladas de heroína el año pasado y cerca de 56 toneladas de opio son, sin duda, cifras enormes que representan un peligro a nuestra seguridad nacional. ¿Podría explicarle a nuestros televidentes cuál es la relación y por qué el problema aumentó desde que las tropas de la OTAN están allí? ¿Hay alguna conexión? ¿Por qué sucedió eso? El vínculo es simple. Ahora no quiero hablar sobre ningún tipo de manifestaciones criminales, pero ninguno de los países cuyos contingentes militares se encuentran en el territorio de Afganistán quiere complicar su situación luchando contra las drogas, porque las drogas dan de comer a Afganistán. El 9% del PIB del país proviene del tráfico de las drogas. Y para reemplazar este 9% hay que pagar y nadie quiere pagar. Y simplemente hablar de que ahora reemplazamos los beneficios que provienen de la venta de drogas por otro tipo de beneficios no es suficiente. Se necesita una política económica real y un apoyo financiero. Primero, parece que nadie está preparado para esto. Nadie quiere complicar su situación luchando contra las drogas, porque dejar que la gente pase hambre sin la venta de drogas significa ganarse una cantidad adicional de enemigos en el territorio del país, de gente que luchará contra los que combaten las drogas. Eso es todo. Claro que las drogas están estrechamente ligadas al terrorismo, al crimen organizado, pero esto lo saben casi todos. Saben que una parte de los beneficios de la venta de las drogas está destinada a mantener la actividad terrorista. Pero ni siquiera el conocimiento de esto, ni tampoco el hecho de que las drogas producidas en Afganistán estén inundando, ahogando a Europa, incentivan a nuestros socios a trabajar activamente en esta dirección, lo cual es muy lamentable. Bueno, como siempre, Javier, realmente increíble que hayas podido tratar tan buena nota, ¿no? De un tiempo largo, y lo que ha dicho Putin. A mí me sorprende gratamente, ¿no? Claro, realmente uno ve que en estos momentos hay todo un mundo que funciona distinto a lo que el mundo occidental pretende hacernos ver. Si uno puede acceder a la información a través de
el canal de televisión rusa que acabamos de ver en esta entrevista al presidente ruso, o las informaciones que vienen de China o de India en su interrelación, en la cohesión entre ellos a efectos de una labor conjunta en dotar de infraestructura básica, eléctrica, termonuclear, a todo el mundo oriental, está muy distante y muy lejos de lo que está pasando en el mundo occidental y particularmente en nuestro país. Ahí vemos lo que el presidente ruso en estos momentos habla sobre las Pussy Riot, que la traducción, que el presidente no lo dijo en televisión, significa vagina amotinada, y es todo un nombre que simboliza toda una actividad de colapso y de desintegración totalmente dirigida y organizada a través de una música punk, a través del rock y a través de una escenografía por atrás que es realmente impresionante a efectos de subir todas esas imágenes a internet y difundir en una disgregación o en un intento de degradación del pueblo ruso. Y me interesó ahí, me estuve muy atento cuando habló de los niños, ¿no? Y él, la importancia que le da al cuidado de la juventud. El cuidado de los niños y el cuidado de la familia y el defender a la feligresía y el defender a las iglesias, a los sacerdotes de las religiones que hoy en este momento están en Rusia. Y de allí que el pueblo ruso está en una transformación que acá a Occidente nos la presentan como denigrante o como una cosa que directamente no conocemos, y por la poca información que tenemos vemos que realmente es todo lo contrario, ¿no? Sí, evidentemente, además, gobernar un país de esas dimensiones, ¿no? Y con lo que ha sido la Guerra Fría en su momento, lo que ha sido inclusive la ex Unión Soviética por la cantidad de países, ¿no? que lo conformaban. Qué responsabilidad hoy para Putin ser presidente de una Rusia tan grande. Y bueno, está en este momento en la tarea de la cohesión geográfica y geopolítica nuevamente, ¿no? Y no solo eso, sino realmente en estos momentos la participación de Putin en lo que es Siria, Irán y bueno, ya nos vamos del tema y el tiempo se nos acaba. Javier, muchísimas gracias, ¿no? por este trabajo. Creo que aporta muchísimo a que vamos conociendo qué pasa del otro lado, la otra mirada, la otra cara que nunca nos hacen saber. Y cómo tiene repercusiones, decíamos, aquí también en nuestro medio. Yo quiero despedirme, obviamente, en una semana como nos pasa todos los septiembres, ¿no? Donde uno se prepara y pone todo al pie de la Virgen y del Señor del Milagro. Y así también lo queremos hacer aquellos que hacemos alta política, aquellos que me acompañan también todas las mañanas en el perfil de la mañana, en la 89.3, porque queremos justamente aportar algo desde los medios que sirva a esta construcción de una sociedad que sea más justa, una sociedad que además tenga esa mirada de grandeza. Muchas gracias a la gente de Orán, Rosario de la Frontera, y por sobre todas las cosas, aprovechemos este momento del milagro para que nuestros corazones puedan irradiar ese amor a Dios, ese amor a los demás que tanto hace falta en nuestra patria argentina. Nos despedimos con estas imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. Feliz milagro para todos los salteños. Cristo